Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos, hermano, el día de hoy por estar en la casa del Señor? Amén. Venimos con nuestro corazón preparado a recibir la palabra de Dios. El Señor habla siempre a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Y hoy en esta tarde, hermano, yo quiero preguntarle algo a usted. ¿Cuántos de ustedes recordamos algún momento en nuestra vida en el cual ha dejado alguna huella en la vida de cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros vivimos momentos en los cuales esa etapa o ese momento especial lo recordamos muchas veces con nostalgia, con alegría, con tristeza, pero son momentos que recordamos. Quizá muchos de nosotros recordamos la primera novia que tuvimos, o la mujer, el primer novio que tuvo, o cuando el primer novio lo cortó y sufrió y lloró. Son momentos que uno recuerda siempre, se quedan en nuestra mente y dejan huella en nuestra vida y les recordamos siempre. Pero hay algo, hermano, que yo creo que sin lugar a duda existe una parte de nuestra vida que ha marcado nuestra vida, a cada uno de los que estamos aquí, los que hemos aceptado a Cristo, y es el día que se acercó alguien a nosotros y nos habló de Jesús. Hablaba el hermano Pedro cuando pasó a dar su testimonio, él comentaba y dio la fecha del día el que él vino a aceptar a Cristo, hace un año. Son fechas importantes para nosotros, hermano. No solamente porque alguien se acercó a tu vida y te habló de Jesús y te dijo que había un hombre o un Dios que podía cambiar tu vida, que podía transformarte, que podía traer bendición, que podía acercar tu hogar, tu esposa, podía haber unión. No solamente fue eso. Lo que marcó, hermano, ese día fue que ese día tú creíste en Cristo. Ese día tú creíste en Jesús y decidiste abrir tu corazón. Es una etapa, un momento muy importante que deja huella. Y hoy yo quiero hablar de eso. Yo quiero voy a tocar dos citas en las cuales dos hombres fueron marcados por un llamamiento o por un encuentro con Jesús, con un encuentro con Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que abra su palabra, vamos a estar leyendo Lucas capítulo 19. Los que no tengan Biblia, por favor compartan con los que no tienen para que todos leamos la palabra de Dios y podamos entender lo que vamos a hablar. Amén. Gloria a Dios. Es un hermoso momento, hermano. Yo sí recuerdo el día que yo fui por primera vez a una iglesia en la cual siempre me estuvieron invitando y yo nunca quise ir porque a mí me parecía que era algo aburrido y yo decía, ay no, ir a estar metido en una iglesia. Pero cuando yo decidí, creí en Dios y dije, a ver, vamos. Y me encuentro con algo diferente, algo donde todos eran alegres, todos alababan a Dios, gritaban, cantaban, danzaban. Y fue algo que me sorprendió al principio, pero me gustó. Me gustó y ese día yo decidí abrir mi corazón y entregarle mi vida a Cristo. Y gloria a Dios que todavía hasta la fecha seguimos adelante. Amén. Gloria a Dios. Lucas, ¿lo tenemos todos por aquel lado? Libro de Lucas, capítulo 19. Yo creo que ya todos conocen este personaje en la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Ok, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en este hermoso momento, Señor. En estos momentos en los cuales tu palabra va a ser expuesta, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, en este momento tome control de mi persona. Que tu Espíritu Santo tome control de la palabra. Y que toda esta palabra que salga en este momento sea para edificar a los hermanos, incluyéndome a mí, Señor. Háblanos a través de ella. Rechazamos, Señor, en este momento y reprendemos toda atadura del diablo y todo lo que quiera venir a perturbar, todo lo que quiera venir a robar la atención. Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera de este lugar y declaramos este servicio en victoria y en bendición para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. En esta historia que hemos leído, hermano, encontramos algo muy importante. Cuando alguien habla de Zaqueo, lo primero que se nos viene a la mente son dos características que todo el mundo menciona. Y yo lo comentaba con los jóvenes el día de la clase. Hay dos características que siempre distinguen a Zaqueo. Y una de ellas es que era chaparro. Cuando dicen, ¿sabes quién es Zaqueo? Sí, era un hombre chaparrito que se subió a un árbol. Casi siempre son las características que uno conecta con Zaqueo. Pero lo demás es algo bien importante que Zaqueo vivió porque él tuvo un encuentro con Jesús. Como lo tuvo usted también un día. Él tuvo un encuentro con Jesús, el cual cambió su vida de Zaqueo. Provocó un cambio en él. Algo bien importante que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, dice la palabra que leímos, que Zaqueo, al ver que Jesús venía caminando, él volteaba porque lo quería ver. Pero había mucha gente alrededor de Jesús. Y él, como era chaparrito, no veía y él brincaba y se veía para acá y brincaba porque él quería ver a Jesús, pero no podía verlo. Entonces dice que él corrió enfrente por donde él se imaginaba que Jesús iba a pasar. Él corrió y se adelantó y se subió a un árbol porque dijo, por aquí va a pasar y por aquí lo veo. Yo quiero saber quién es Jesús. Tenía la intención de conocer a ese Jesús que él había escuchado hablar, del cual usted algún día escuchó hablar y un día, como la hermana, ha venido hoy a buscar a Jesús. Quiere conocerle y usted un día vino a la iglesia a conocer a Jesús, se le presentó a ese hombre, a ese Señor que cambió su vida. Zaqueo, hermano, de la misma manera, buscaba conocer a Jesús. Y dice que cuando él se subió al árbol, él estaba ahí esperando que él pasara para verle solamente. Pero en los planes de Jesús eran otros. Él se acercó a él y le dijo, Zaqueo, baja de ahí, bájate de ese árbol, porque es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Dice que este hombre se bajó gozoso, me imagino que hasta un brinco pegó desde arriba. Y dice que se fue a su casa contento porque Jesús iba a ir a su casa. Imagínense, qué gran privilegio tener en tu casa al Señor, al Salvador del mundo. Y ese privilegio lo tienes tú porque ahora tú lo tienes en tu corazón. Cuando tú decidiste creer en Jesús, abriste tu corazón y Él entró en él. Ahora Él habita en tu corazón. Pero hay algo que sucedió con Zaqueo en este momento. Cuando él va a la casa de Zaqueo, dice que mucha gente empezó a murmurar y a decir, ¿cómo es que Jesús va a ir a la casa de este hombre si este hombre es un pecador? Mucha gente, cuando nosotros andábamos en el mundo, cuando nosotros vivíamos allá afuera, en pecado, en mi caso, que yo era drogadicto y tomaba alcohol, la gente que veía que yo iba a la iglesia decía, ¿cómo este hombre va a ir a la iglesia si mira cómo es? Pero vemos aquí lo que dijo, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros, usted y yo, habíamos sido perdidos, estábamos perdidos en el pecado, estábamos atrapados en los vicios que hay allá afuera. Y Jesús vino a buscarlo a usted, como vino a buscar a Zaqueo. Cuando Jesús entró con Zaqueo, hubo un cambio en Zaqueo. Zaqueo dijo, yo soy rico, tengo tanto dinero, voy a dar la mitad de lo que yo tengo, lo voy a repartir a los pobres. Y si alguno yo le he robado, si alguno yo lo he transado, si alguno yo lo he defraudado, se lo devolveré 4 veces más. Hubo un cambio en él, hubo una transformación. ¿Por qué?
Porque cuando usted decide dejar a Cristo entrar a su vida, a su corazón, su vida no vuelve a ser la misma. Usted empieza a experimentar un cambio extraordinario en su vida. Usted empieza a ser diferente. Empieza el Espíritu Santo a trabajar en usted y usted empieza a notar que las cosas malas que usted hacía ya no son agradables delante de Dios. Y él sufrió ese encuentro con Jesús, sufrió ese cambio hermoso en su vida. Por eso que nosotros tenemos que recomendar allá afuera a toda la gente que hay allá afuera que necesita que Cristo habite en su hogar y en su corazón. Nosotros debemos salir y decirle al mundo, sabes que hay un Cristo que te quiere cambiar. Hay un Cristo que quiere tomar el control de tu hogar, de tus hijos. Hay familias, hermano, hay familias que están a punto de destruirse. Yo platicaba el otro día con un hermano de mi esposa, el cual llegó a la casa. Yo puedo decir con seguridad que no fue casualidad que llegó a platicarme el problema a mí. Él llegó a decirme que está a punto de separarse de su esposa porque tiene muchos problemas. Pero yo dije, gloria a Dios que lo trajiste aquí, en donde yo le puedo decir que existe alguien que puede salvar su matrimonio como salvó el mío. Existe alguien que puede restaurar un matrimonio cuando aparece que ya no se puede levantar. Cuando ese matrimonio aparece aparentemente para el hombre, aparece que no tiene solución. Para Dios siempre hay solución, porque nosotros conocemos un Dios que no tiene límites, hermanos. Su poder no tiene límites. Ahora, yo quiero que usted entienda que hay dos tipos de encuentros con Dios. Este fue uno de Zaqueo. Zaqueo encontró a Dios, sufrió un cambio y qué hermoso, ahora vive bien, decía el hermano. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, ahora somos hechos criaturas nuevas, amén. Pero hay otro pasaje que yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Éxodo. Éxodo está en los primeros libros de la Biblia. Gloria a Dios, en el número 3. Éxodo capítulo 3. Yo creo que usted ya sabe de qué vamos a hablar, ¿verdad? ¿Sí sabe de qué vamos a hablar? De la zarza ardiente. ¿Cuántos aman la zarza, hermano? No todos. No, yo oí que no todos. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en el capítulo número 3. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Fíjese qué gran privilegio tuvo Moisés en ese momento, hermano, cuando él puede escuchar la voz de Dios. Él puede escuchar una voz que le llama por su nombre. Fue un llamado que Moisés recibió en ese momento, como un llamado que usted recibe también. Usted está aquí sentado con un propósito. Dios lo llamó a usted a cumplir una misión, a cumplir una tarea. ¿Cuál tarea podrá usted decir? Ahorita vamos a ver cuál tarea es la que Dios tiene para usted y para mí. Nosotros tuvimos primeramente un encuentro con Jesús. Jesús vino, entró a nuestras vidas, depositó en nosotros el Espíritu Santo, hizo un cambio, una transformación, pero también hay una misión que cumplir. Hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Dice aquí que cuando Moisés vio esa zarza, para los que no saben qué es una zarza, es como esto que usted ve aquí. Unos arbustos que se dan en el desierto. Usted ha visto los que han manejado por carretera en los desiertos, que a veces pasan unas como bolas de ramas secas, que el aire se las lleva y esa es una zarza. Entonces dice que Moisés estaba apacentando sus ovejas tranquilamente cuando vio que una zarza ardía. Pero lo extraño es que la zarza no se quemaba, no se consumía. Y a él le llamó la atención eso y dijo,
Eso está raro, ¿qué pasará ahí? Yo quiero ir a investigar por qué esa zarza no se quema. Y dice que él se acercó, pero cuando se iba acercando, Dios le habló y le dijo, Moisés. Pero lo importante de esto es que cuando Dios le habla, él contesta y le dice, heme aquí. Nosotros hemos sido llamados, hermano, como Moisés, a cumplir una misión, pero no todos hemos contestado. No todos le hemos dicho, Señor, aquí estoy. No todos le hemos dicho como lo dijo Samuel cuando Dios le habló. Cuando Dios le habló a Samuel, le dijo Samuel, y él dijo, heme aquí, habla, que tu siervo escucha. Nosotros hemos llamados, hermano. Ahora, a usted puede decir, ¿a qué soy llamado yo? Ahorita vamos a leer más para adelante donde Dios le da indicaciones a Moisés del trabajo que él tiene que hacer. Pero al igual que Moisés, nosotros ponemos en nuestra vida muchos pretextos. Y usted, hermano, cuando Dios ya le habla, cuando usted ya lo llamó a usted, usted ya no se puede esconder de Dios. Usted ya no puede decirle, no, yo no, usted fue elegido. Y eso es un privilegio de parte de Dios para usted, que Dios se haya fijado en usted para que usted le sirva a Él, para que usted haga el trabajo que Él encomendó a siervos como Moisés, a los discípulos, a tanta gente que en la Biblia habla, que le fue encomendado un trabajo y que todos han cumplido. Y usted conoce a algunos que no quisieron cumplir, como el caso de Jonás. Usted sabe después lo que le sucedió a Jonás por no cumplir un llamado, una misión o una tarea que Dios le encomendó. Él se quiso esconder, él dijo, ay, me voy y me escondo en un lugar, me voy al mar. Ay, ahí me voy al mar, me subo a un barco y ahí me escondo. Se le olvidó que nosotros somos hijos de un Dios omnipresente. Y que Dios se encuentra en todos lados, hermano, no te puedes esconder. Si te vas abajo del agua, ahí está Él. Si te vas al desierto, allá solo, ahí está Él. No nos podemos esconder. Dice que Moisés en ese momento, cuando se encuentra con esa zarza, él también sufre un cambio, una transformación. Él también se sorprende, se acerca y Dios cambia. Hay una marca que divide un antes y un después de ese encuentro que Moisés tuvo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios le encomienda una tarea, pero él empieza a poner pretextos y le dice, es que yo no lo puedo hacer. Yo soy tartamudo, yo me imagino que así lo hizo. Ni siquiera sé hablar. No lo fingí, hermano, me tartamudeé de verdad. Dijo, a lo mejor yo no puedo hablarle a la gente. Yo no puedo decirle, no sé nada, ¿cómo le voy a decir a la gente? Usted se ha hecho muchas veces esa pregunta. Usted se ha hecho la pregunta de decirle, ¿cómo yo le voy a hablar al vecino de Jesús si yo no sé hablar? Ni siquiera sé cómo decirle que vayan a la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Y dice que Dios ha depositado en ti el Espíritu Santo, el cual hablará por ti. Dice que solamente tú te tienes que disponer, ponerte en las manos de Dios y decirle, Señor, yo voy. Y cuando tú te pones en disposición y en las manos de Dios, Dios hace todo el trabajo. Tú nada más disponte, empieza a hablar y verás cómo el Espíritu Santo empieza a fluir en ti y vas a ver que vas a empezar a hablar palabras que ni siquiera tú te imaginas. Porque el poder de Dios, hermano, es grande, es inexplicable, es maravilloso. Moisés le empezó a decir que ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y dice que en el verso 7, quiero que vaya conmigo el verso 7. Luego, dice, dijo luego Jehová, ve y he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido por librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, y ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí podemos ver en esta lectura que Dios le está dando indicaciones y le está diciendo que en la ciudad de Egipto se encuentra un pueblo, el pueblo de Dios, de Israel,
que está siendo presionado, está siendo maltratado, los están usando como esclavos. Y Dios había visto el clamor del pueblo de Israel y necesitaba a alguien que fuera a ayudarles a salir de esa esclavitud. Y Dios puso los ojos en Moisés. Dios puso los ojos en ti también. Quizás tú puedes decir, bueno, Egipto me queda muy lejos y no puedo llegar hasta allá. Pero nosotros vivimos en un Egipto también. El mundo allá afuera es un Egipto también. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se encuentra igual que se encontraba el pueblo de Israel, atrapada, encadenada en los vicios, en el alcohol, en la drogadicción, en la pornografía, en todo lo que el diablo ha inventado, hermano, para destruir al mundo. No es en vano que la palabra dice que el diablo es el príncipe de este mundo. El diablo tiene control de todo, hermano, de toditito lo que usted pueda imaginarse allá afuera. El diablo está controlando. Y usted y yo somos llamados, al igual que Moisés, a ir y libertar a esos hombres que se encuentran atrapados en las drogas, que se encuentran atrapados en el alcohol. Usted tiene la solución, usted puede ir y decirle, hermano, no sufras más. No sufras más, Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformarte. Dios conoce que mucha gente allá afuera está cansada de vivir como vive. Y que ellos en algún momento han clamado a Dios y le han dicho, Señor, yo ya no quiero vivir así, pero necesitan a alguien que vaya y les hable de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Quizá para los de afuera es locura, pero para nosotros es poder de Dios que cambia, que transforma, que alimenta, que fortalece. Esta es la palabra de Dios. Y tú has sido escogido para llevar esta palabra a todo aquel pueblo que se encuentra en ese Egipto que está allá afuera. Dice que Moisés puso pretextos al principio. Y él se preguntó y dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Igual me preguntaba yo, hermano, cuando a mí se me dio el ministerio de la música, yo decía, ¿quién soy yo? Yo no me merezco esto tal vez. Pero si Dios te eligió a ti, es porque Él sabe, Él conoce tu capacidad. Él sabe que tú lo puedes hacer. Otra cosa, Él dijo, yo estaré contigo. Dios le dijo a Moisés, solo ve, preséntate y yo estaré contigo en todo momento. Yo te ayudaré a hablar. Yo te ayudaré en todo momento. Y sabía Dios que no iba a ser fácil, porque el faraón no fue una persona fácil de convencer. Fue un hombre que se puso necio. Y usted en la vida, usted se encuentra con personas a las cuales usted intenta hablarles del Señor y se ponen necios. Y muchas veces nosotros renunciamos y decimos, ay, es que este no quiere, mejor me voy. No quiero tener problemas y me retiro. ¿Por qué? Porque decimos, es que este es muy necio, no quiere. Bueno, no quiere. Pero si Dios está con usted, Él va a querer. Dios va a tratar con él como lo hizo con el faraón. Y tarde que temprano, hermano, tarde que temprano, ese hombre o esa mujer a la cual usted le hable de la palabra de Dios, tarde que temprano va a llegar aquí. Porque la palabra nunca llega vacía. Es una semilla que usted siembra. Y esa semilla, a su tiempo, empieza a dar fruto. Yo no creo que usted al primer día que le dijeron vamos a la iglesia, usted vino. La mayoría de los que estamos aquí, hubo personas que nos estuvieron diciendo, ven, vamos a la iglesia. Sí, ahí voy, luego voy. ¿Le acuerda que le dije yo que son personas embarazadas, hombres embarazados? Ahí voy cuando me nazca y nunca les nace. Entonces, siempre están embarazados. Ahí voy, yo voy a ir, pero cuando a mí me nazca. Y nunca se llega ese día. Nunca les nace. ¿Se da cuenta cómo nosotros ponemos miles de pretextos para Dios? Siempre que se nos invita a algo que tenga relación con Dios, ponemos pretextos. Pero ¿qué hay cuando usted necesita una bendición? ¿Qué hay cuando usted necesita que Dios obre en un problema que usted tiene? Usted sí levanta su mano y entonces dice, Señor, por favor, concédeme. Imagínese si Dios le dijera lo mismo, ay, cuando me nazca, te bendigo. ¿Verdad que sería difícil? Sería difícil. Gracias a Dios, hermano, que nosotros tenemos un Dios misericordioso. Un Dios que te ama, un Dios que te bendice cada vez que tú lo necesitas. Un Dios que cuando ve que tú levantas tus manos y le dices, Señor, necesito que tú me ayudes, Él extiende su mano y te ayuda siempre que lo necesitas. ¿Por qué nosotros ser tan malagradecidos con Dios, hermano? Cuando Dios creo que ha dado lo mejor. Amén.
Él ha dado lo mejor. Fíjese, Él dio a su hijo unigénito, el único hijo que tenía. Él lo dio para salvarte a ti, para salvarme a mí. Él lo dio. Así que esa es una razón muy importante para que nosotros nos acerquemos a Dios, para que nosotros vengamos a la iglesia con alegría, entremos por ahí, por esa puerta y decirle a mi Dios, te doy gracias por este nuevo día. Te doy gracias porque mi familia hoy pudo abrir los ojos. Te doy gracias porque hoy me pude sentar en la mesa con mis hijos, con mi esposa, con mi abuelo, mi tío y pudimos compartir un alimento en la mañana. Te doy gracias porque me llegas hasta el final del día y puedo acostarme en paz. Porque ahora ya no sufro, ahora ya no batallo con los problemas que tenía antes, en la droga, en el alcohol, pleitos por aquí, pleitos por allá con el vecino. Ahora llegas a tu casa en la noche, le dices, Señor, te doy gracias por este día que viví. Y te acuestas a dormir en paz, sin problemas. Duermes tan a gusto, hermano, que te despiertas en la mañana, a veces ni siquiera uno despertar. Eso es lo malo. Que a veces en la mañana no se quiere uno levantar de tanta paz que Dios nos da. Pero qué alegría cuando despiertas y abres tus ojos y ves que tus hijos ya están ahí corriendo y dices, ay Señor, gracias porque mis hijos ya están de nuevo dando guerra. Esa es una bendición, hermano, aunque nosotros veamos a nuestros hijos y digamos, ay Dios. Pero es una bendición que nosotros debemos darle gracias a Dios. Imagínense, yo tengo 5 hijos. 5 hijos y ahorita que mi esposa se va a trabajar, me quedo yo en la casa y tengo que levantarme en la mañana a cambiarlos, a peinar a las niñas. Usted no se imagina lo que yo vivo, hermano. Amén. Pero ¿sabe qué? Usted me puede ver en la mañana con una liga aquí. Espérate, ven para acá. Y peinando, agarrándole una colita a una de mis hijas. Y estoy... Y la otra ahí parada con el pelo así, papi, y sigo yo, espérame, mija, ahorita voy. Y viendo el reloj porque es hora de ir a la escuela. Y ya estoy, ay, Dios mío, pero me vuelvo loco. Pero ¿sabe qué? Al final del día, cuando llega la noche, yo voy y me acuesto en mi cama y veo esa cama con mis niñas dormiditas, digo, Señor, vale la pena todo lo que puede hacer uno por nuestros hijos. Vale la pena el sacrificio que tú puedes hacer por tu familia. Vale la pena todo lo que tú hagas, hermano, vale la pena. El estar en esta tarde aquí vale la pena. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a tu vida. Porque Dios te va a bendecir. Porque Dios conoce tu angustia. El problema que tú traes hoy, Dios lo conoce. Eso no has venido de embalde, hermano. El que tú estés aquí no ha sido de embalde. Va a valer la pena, créemelo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Y hermanos que no conocen del Señor, denle la oportunidad a Dios de controlar su vida. Permitan que Él entre en su vida y ustedes verán lo hermoso que es. Lo hermoso que es estar ahora con la esposa. Fíjese, antes, hace un tiempo, ya les comenté a algunos. Yo antes de conocer a Dios, yo era un hombre muy, muy seco con mi esposa. Yo caminaba con mi esposa por la calle y ella iba enfrente o yo iba hasta atrás. Y yo veía parejas en las calles que caminaban con su esposa agarrados de la mano, así. Y yo volteaba y yo los veía y yo decía, qué ridículos. Eso es lo que yo pensaba, hermano. Qué cursi, oh my God, yo no voy a andar así con mi esposa. Se me hacía algo increíble, ¿me entiende? Pero un día iba yo caminando por la calle y con mi esposa así. Y cuando reaccioné dije, oh my God, ya soy un ridículo también yo. Pero ¿sabe qué, hermano? Ahora soy un ridículo feliz. Porque Dios cambió mi vida y me transformó de tal manera que ahora puedo decirle a mi esposa que la amo en cualquier momento. Ahora yo no puedo esperar que sea el 14 de febrero para traerle un ramo de flores y decirle, mi amor, te amo. Yo se lo digo todos los días en la noche, al despertar, cuando yo me levanto y le digo, Señor, gracias porque me has dado a mi esposa. Gracias porque me has dado a mis hijos. Ese es el cambio que Dios hace en un corazón cuando tú lo permites que Él entre a tu vida. A los hijos, hermano, qué hermoso que ahora puedes agarrarlos y decirles, ay, mi amor, te amo. Y ver que tus hijos vienen y te dicen, papi, te amo. Gracias. Ese es el pago que Dios da, hermano. Todo lo que tú hagas vale la pena. Y en esta noche, en esta tarde, Dios te está diciendo a ti, yo tengo una misión para ti. Yo tengo una tarea para ti. Yo te he llamado a ti con un propósito y yo quiero que tú salgas, que tú te pongas en las manos de Dios como esos panes y esos peces.
permítame, esos panes y esos peces en las manos de Jesús, dice que Él los transformó y bendijo a miles de personas. Si tú te pones en las manos de Dios, Dios te puede usar a ti como esos panes. Él te puede transformar, Él te puede bendecir y tú serás de bendición para miles de personas. Pero ponte en las manos de Dios. Aleluya. Amén. Sí. Sí. Cuando Dios nos habla, hermano, cuando Dios te está haciendo un llamado a ti y no obedecemos, Dios te va a traer de cualquier manera. Dios te trae a veces de las orejas. A mí me trajo también igual. A mí se me estuvo hablando del Señor, se me estuvo hablando de Cristo y me dijo, vamos a la iglesia, y nunca quise ir. No fue hasta cuando experimenté la cárcel también. No fue hasta cuando empecé a que mi vida empezó a andar por los suelos, cuando empecé a reaccionar yo y dije, yo necesito de Dios. Pero a veces dejamos nosotros, hermano, que nos pase como a Jonás, que nos empiecen a pasar tantas cosas. Ustedes saben lo de la clase del pastor el otro día, yo no estuve aquí, pero yo leí donde dice que Jonás al final se enojó porque Dios no cumplió de destruir al pueblo de Nínive y fue y se enojó y se puso en un árbol ahí, en una calabacera. Pero dice que Dios mandó un gusanito. Dice que Dios preparó un gusanito, hermano, y vino el gusanito ese y se comió la planta y la planta se secó y Jonás más se enojó. Y le dijo, ¿de qué te enojas? Si tú ni siquiera la alimentaste ni la hiciste crecer. Esa planta, dice, hoy creció y hoy se echó a perder. No tendré más yo compasión de un pueblo. Y fíjese que el pueblo de Nínive había hecho algo agradable a Dios. ¿Usted recuerda el que vino a predicar el otra vez lo que hizo? Entonces Dios tiene misericordia de un pueblo que se arrepiente. Dios tiene misericordia de un corazón, hermano, que viene y dice, Señor, yo creo que muchas veces has tocado a mi puerta. Muchas veces has venido a tocar mi puerta. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y hoy el Señor está tocando a la puerta de los hermanos. ¿Cuántos lo creen? El Señor está tocando a la puerta de ellos y Dios quiere entrar a su corazón. Y cuando nosotros abrimos el corazón y lo dejamos entrar, Dios transforma nuestro corazón. Porque Él empieza a echar para afuera, hermano, todo egoísmo, todo odio, todo rencor, todo lo que tú tienes guardado aquí, Dios lo empieza a sacar a través del Espíritu Santo y lo empieza a llenar de paz, de paciencia, de amor, de mansedumbre. Es por eso que ahora nosotros podemos decirle a nuestra esposa, te amo. Es por eso que ahora tú puedes decirle al hermano, hermano, yo te amo en el amor de Cristo. Porque antes no lo sentíamos. Pero cuando tú obedeces a ese llamado que Dios te hace, viene esa transformación hermosa, hermano. Así que tú tienes que analizar la palabra de hoy. ¿A qué fuiste llamado tú? ¿Has cumplido con el llamado que Dios te dio? ¿Te has levantado como Isaías y decirle, heme aquí, Señor? ¿O has hecho lo que hizo Jonás? Te has hecho el sordo. Dios te ha llamado a algo, hermano. Dios te ha llamado a predicar el evangelio de la palabra de Dios. Dice Mateo 9:13, dice, he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero dice que cómo se van a arrepentir si no hay quien vaya y les predique. ¿Cómo ellos van a conocer a Jesús si nosotros que lo conocemos no nos atrevemos a salir a la calle a expandir el evangelio, a decirle a aquel hermano, ¿sabes qué? Yo conozco a Cristo, yo lo conocí, te lo presento, ven, Él quiere ser tu amigo. Él quiere cambiar tu vida, tu matrimonio. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? No todos lo hacemos, hermano. A veces nos comportamos como Jonás. Y dice la Biblia que tienes que dar de gracia lo que de gracia recibes. No solamente venir y sentarte, qué bueno que vienes a escuchar palabra de Dios, pero fortalécete, recibe la palabra, aplícala a tu vida y compártela con los que la necesitan allá afuera. Porque allá afuera hay mucha gente que necesita de la palabra de Dios. Amén.
Fíjese que hace un tiempo nosotros, conjuntamente con el pastor, estábamos yendo a una estación de radio a predicar la palabra. Y un día el pastor me invitó a mí también. Y cuando él me dijo que me tocaba ir a mí también a predicar ahí en la estación de radio, ese día en la noche, un viernes por la noche, lo recuerdo bien, estaba yo en mi casa y me senté y dije, Señor, ¿de qué voy a hablar? Si allá arriba en el púlpito me tiemblan los pies, imagínate allá donde sabes que mucha gente te va a escuchar. Y en esa estación nos escuchaban en varios países. Y yo estaba sentado y decía, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y recordé este pasaje de Moisés cuando él decía, pero ¿qué voy a decir si yo ni sé hablar? Entonces tomé mi Biblia y abrí la Biblia y justamente abrí en Éxodo 3, en lo que acabamos de leer. Y estaba yo ahí y me daba vueltas en mi cama y no podía dormir porque nos íbamos a ir de madrugada, ¿verdad? Y yo tenía miedo de dormirme. Dije, es mi primer día que voy a ir a predicar a la radio y si yo me duermo y me quedo dormido y no voy. Santo, y ahí estaba yo y vuelta, no me podía dormir, hermano. Y empecé a leer Éxodo 3, donde habla de la zarza. Y empecé a estar meditando en esa palabra y recordé, mientras estaba meditando en la palabra, empecé a tararear un canto que se me vino a la mente solito. Y empecé. Total, hermano, que agarré mi guitarra y empecé a componer un canto basado en este pasaje. Un canto que hasta el día de hoy, ya eso hace cuánto, hermano, pastor, que predicábamos allá en el radio, más de un año, yo creo como un año. Y ese canto, desde ese día que lo compuse hasta el día de hoy, Dios no me ha permitido tocarlo ni cantarlo en ningún lugar. ¿Por qué? Porque el tiempo es de Dios. No es cuando nosotros queramos. Total de que yo compuse ese canto, lo toqué, lo canté, dije, ay Señor, gracias, por lo menos no perdí mi tiempo aquí. Y dije, me voy a dormir porque me quedan 2 horas para irnos a la radio. 2 horas, hermano. Y dije, híjoles, pues ni modo, me fui a dormir y me dormí. Y de repente abrí mis ojos y me levanté a la carrera bien asustado y me puse el pantalón. Y habían pasado 5 minutos. Era tanto mi gozo, hermano, que yo tenía de ir a la radio a predicar y hablar de la palabra de Dios, que estaba todo traumado, ya no sabía qué hacer. Total de que hasta el día de hoy, hermano, ese canto lo quisimos sacar con el grupo, no pudimos sacarlo. Se lo dije yo, mi papá es el que canta mariachi, a lo mejor porque ese canto me gustaba con mariachi. Dije, mi papá, y fui con mi papá, un día vinimos y lo estuvimos ensayando, nomás nunca lo pudo entender. Dije, ay Dios. Entonces, hoy que toqué este tema, yo dije, Señor, si es tu voluntad, dame la oportunidad de cantarlo hoy. Si es tu voluntad, no la mía, porque si fuera por mí ya lo hubiera cantado desde cuando, pero yo siempre quiero que Dios sea su voluntad de Él. Hay cantos que yo he compuesto, hermano. Hay cantos que yo he compuesto que los tengo guardados ahí. Ahí están guardados y no los he tocado aquí porque digo, no es el tiempo mío, es el de Dios. Y cuando Dios te respalda y te dice, es tiempo de que saques ese canto es de bendición para los hermanos. Y hoy en esta tarde, hermano, yo quiero que usted medite en lo que hablamos, medite en el llamado que Dios le hizo a usted. Y también quiero que medite en la letra de este canto. Porque Moisés fue un gran líder, hermano, del Señor. Y nosotros tenemos que imitar ese liderazgo que él tuvo. Así que en este momento yo voy a entonar este cántico, hermano, mientras le pido a usted que usted cierre sus ojos y medite en la letra de este canto. Todo sea para la gloria de Dios. Sí. Gloria a Dios. Allá en la Biblia dice claro la palabra, para ser exactos, está en Éxodo 3, donde Jehová habló por medio de una zarza a su hijo amado que se llamó Moisés. La zarza ardía y no se consumía, y el sorprendido se dirigió a ver. Era el poder de Dios
Dios manifestado en esa zarza allá en el monte Oreb. Oh mi Señor, yo quiero arder como esa zarza que allá en el monte ardió frente a Moisés, con el poder que emana desde el cielo. Como esa zarza también yo quiero arder. Oh mi Señor, dame de tu poder y gracia. Como ese hombre, un buen líder quiero ser. Quiero confiado hablar de tu palabra y muchas almas traer ante tus pies. Oh mi Señor, yo quiero arder como esa zarza que allá en el monte ardió frente a Moisés, con el poder que emana desde el cielo. Como esa zarza también yo quiero arder. Oh mi Señor, dame de tu poder y gracia. Como ese hombre, un buen líder quiero ser. Quiero seguro hablar de tu palabra y muchas almas traer ante tus pies. Oh mi Señor, dame de tu poder y gracia. Como ese hombre, un buen líder quiero ser. Quiero confiado hablar de tu palabra y muchas almas traer ante tus pies. Gloria a Dios, déselo fuerte al Señor, hermano. A Él sea la gloria para siempre. Y medite, hermano, en la palabra de hoy. Recuerde que usted fue llamado con un propósito. Y tenemos que cumplir ese propósito, hermano. No haga como Jonás, acuérdese. No vaya a ser que se lo trague el pez. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, y gracias por su tiempo.